Listo. Y me paso a la otra ventana. Bueno, entonces por allí tenemos estas notas. Bien, estamos trabajando los vectores. La clase pasada pues vimos todo lo que era el vector de vectores cartesianos. Y por allí algún ejercicio creo que se resolvió. Y ya, se sigue con los mismos vectores, nada más que aquí ya digamos que avanza un poco más. Aquello pues era para encontrar a lo mejor una resultante o pasarlo, la información escalar a vectorial, sumarlos, restarlos y las operaciones que vimos. Ahora ya nos vamos a ir hacia un enfoque un poquito más aplicativo. Para ello entonces primero necesitamos conocer lo que ya se llama un vector de posición de tipo cartesiano. Bueno, ¿cómo se componen? Bueno, a menudo se usan los ejes coordenados X, Y, Z como el marco de referencia en el espacio, cuyo caso los tres ejes se miden en unidades de longitud y usando estos ejes pues se genera un vector de posición que se define como un vector fijo. Ya ven que hay tipos de vectores deslizantes, fijos, paralelos, etcétera. En este caso se considera como fijo y se localiza en un punto en el espacio, con respecto a otro punto, obviamente. Por ejemplo, si R va de un origen de coordenadas a un punto, digamos, de coordenadas, de O hacia un punto P con coordenadas X, Y, Z. Entonces, por ahí tenemos esta figura siguiente. Se refiere a esta. Por ejemplo, vemos que va en las tres coordenadas. Aquí está P, cuyas coordenadas son X, Y, Z, que es lo que se está indicando aquí arriba. Entonces R puede expresarse en forma vectorial cartesiana como, pues la suma de componentes. Voy para acá, hago la suma con y con este. ¿Qué más en el orden de cómo se efectúa? Lo que acabo de hacer es este vector que está en la dirección X. En lugar de tenerlo aquí, lo jalo para acá. Y en lugar de que esté aquí, lo jalo para acá. Y vean, la suma pues es ir siguiendo el origen, el otro sigue la cola del segundo, se desarrolla y se desarrolla así. Entonces, haciendo este recorrido, tenemos R también, el mismo que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que hicimos? XY más YJ más ZK, como dice aquí la ecuación. En las figuras A y B se indica la suma vectorial que se llama punto cola de las tres componentes de lo que genera R, lo que acabamos de decir o hacer. Bien. En el caso más general, el vector de posición R está dirigido del punto A al punto B. Ahorita vamos a ver otro caso. Como se indica en la siguiente figura, ya estamos en esta. Aquí, digamos, está el punto A, el punto B, ya no está saliendo el vector como en el caso anterior del origen, sino que ahora está definido por dos puntos, este vector R, ¿verdad? Eso es lo que estamos entonces en este momento ya trabajando. Entonces este vector puede expresarse como una suma vectorial cartesiana usando las coordenadas de cola de XA, YA y ZA, y de la cabeza, o sea, la flecha, XB, YB, ZB. Esta debe ser minúsculas. Bien, del vector. A partir de la figura, por la ley del triángulo de la suma vectorial, se requiere que R A más R es igual a RB. Es decir, si nos vamos a la figura, aquí, creo que aquí lo vamos a ver. La suma, pues, es siguiendo un orden. Por ejemplo, para que yo pueda conocer RB, necesito hacer la suma de RA más R. Es lo que tenemos aquí. ¿Qué me produce? RB. Ya está la primera ecuación, de manera geométrica.
Pero ¿quién me interesa? Me interesa R, el que está de color azul. Entonces despejamos R y expresamos RA y RB en forma vectorial cartesiana. Perfecto. Entonces R va a ser, en este caso, de acuerdo a la ecuación que tenemos aquí anteriormente, si despejo R, quiere decir que RB, RA va a pasar de este lado. Y por eso decimos que es RB menos RA, que es lo que ya tenemos en lo que estaba ahorita comentando. Aquí está ya. Se hizo el despeje de R y quedó como RB menos RA. Ponemos las coordenadas de cada vector. Aquí tengo un XBI, YBJ y ZBK, sus tres componentes del vector B, menos, como indica aquí una resta, las componentes del vector A, será XA en I, Y en A y Z en A en I. Entonces aquí, bueno, está un poquito oscurito, pero R, ¿qué es lo que vamos a hacer? Relacionar las componentes correspondientes y los encerramos en este paréntesis. Pero entonces va a ser XB menos XA, ambas acompañadas por el vector unitario I, más, ahora va a ser YB menos YA acompañadas con J. Y finalmente ZB menos ZA, y ahí está el vector, obviamente aquí con respecto de K. Entonces ya tenemos denotado el vector R en función de A y de B. Eso es lo que llamamos un vector de posición, este vector R, que ya no sale del origen, sale de las flechas de dos vectores. Estos son, así lo puedo obtener. ¿Qué necesitamos? Ahora ya tengo el vector en función de estos dos, de las coordenadas de los dos vectores A y B. Y así lo denotamos. Aquí ya puedo, le doy valores X, las Y y Z. Y ya tengo un valor. Bien, ¿qué nos piden generalmente? La magnitud R. Entonces, siguiendo el método usado pues ya anteriormente, que ya vimos cómo se obtenía la magnitud de un vector, pues son las componentes correspondientes elevadas al cuadrado, raíz. Agarro entonces estas componentes escalares, las pongo aquí. XB menos XA es un escalar que lo elevo al cuadrado. YB menos YA es un escalar que lo elevo al cuadrado. Y ZB menos ZA, que es el último escalar, elevado al cuadrado. Eso es lo que vimos de acuerdo a Pitágoras. Y eso, ¿qué es lo que obtuve? La magnitud de este vector. Ya contestamos eso. ¿Qué más nos piden? Ay, ¿qué dirección tiene? Bueno, la dirección de R puede determinarse construyendo primero un vector unitario que esté dirigido a lo largo del punto A hacia el punto B. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. Sí. Bueno, generalmente ese vector debe estar paralelo, ese vector unitario, aquí, a R. Porque finalmente lo que estamos buscando es dirección de ese vector. Aquí está. Perfecto, estaba más abajo. Entonces aquí está pues la dirección de R. La dirección de R puede determinarse construyendo primero un vector unitario, como había comentado, que esté dirigido del punto A hacia B. Aquí está la figura. Bien, entonces ese R ya lo trajimos aquí, el que teníamos ahí de color azul. Ya le generamos su vector unitario y lo podemos hacer, este vector lo jalo para acá como vector libre y lo coloco de tal manera que su origen quede aquí. ¿Cómo obtengo el vector unitario de R? Ah, pues es el vector R entre su magnitud. ¿Verdad? Bueno, pero R quedó denotado como XB menos XA en la dirección I, YB menos YA en la dirección J y ZB menos ZA. En todos vemos que estamos dividiendo con respecto de la magnitud de R. Esto ya me generó el vector unitario. ¿Sí? Bien, entonces hasta allí ya está identificado el vector unitario, hasta aquí, es este.
paralelo a R, obviamente, ¿no? Bueno, ahora, los ángulos directores, coordenados alfa, beta y gamma, que R forma con los ejes X, Y y Z positivos, se encuentran a partir de los componentes según I, J y K de un vector unitario. Es decir, aquí la clase pasada vimos que esto era coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Obviamente que allá era X entre X, la componente X entre la magnitud del vector. Pero aquí como estamos hablando de dos vectores que estamos haciendo, que salió de esta R a partir de componentes. Bueno, pero finalmente son escalares. Y entonces eso nos permite calcular los ángulos directores, es tomar esas componentes escalares, coseno inverso, tal como ya quedó establecido de la clase pasada. Beta, tomamos todas las componentes en Y, las dos componentes, dividido entre R. Porque esto realmente son los cosenos. Este coseno, y dijimos pues de que coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, eran estas relaciones. Pero como ya estamos despejando alfa y beta, ya estamos utilizando la función coseno inverso. Y ahí están determinados entonces los ángulos que determinan la dirección, o sea, ya medido en ángulos. Por eso decía, bueno, ¿cuánto mide alfa? Lo que resulte de esas cantidades que tengamos. ¿Cuánto vale beta? Es este valor que está aquí. ¿Y cuánto vale gamma? Aquí está. Entonces, este vector es paralelo al vector R, por lo tanto tiene la misma dirección, sentido, etcétera. Nada más que el vector unitario de el vector R es el que hemos obtenido aquí. Eso es lo que me da dirección. Bueno, hasta allí eso es lo que llamamos un vector de posición. ¿Para qué me va a servir eso? Bueno, aquí esto es la parte geométrica. ¿Cómo obtengo un vector de posición, su magnitud, su dirección y sus ángulos correspondientes que me determinan ya en medida cuánto vale cada ángulo con respecto a los tres ejes coordenados? Ahora nos vamos a la parte que va a ser útil. Ya le vamos buscando cómo lo voy a ocupar en la ingeniería. Para ello entonces hay los vectores que se conocen como vectores de fuerza cartesianos. Lo que acabamos de ver era un vector cartesiano. Ahora ya intervinieron las fuerzas. Eso es lo que nosotros necesitamos ocupar para resolver determinados problemas. El vector unitario U que se definió puede usarse para construir un vector de fuerza cartesiano que tenga la misma dirección que R. Por ejemplo, supóngase que los puntos A y B representan los puntos extremos de una cuerda que está unida en a un apoyo fijo, como se indica en la siguiente figura. Es decir, aquí, como si amarráramos aquí una cuerda y luego lo estiramos. Para estirarlo es aplicar una fuerza, porque por sí solo la cuerda se cae. Entonces necesita que en el extremo B le aplique una fuerza. Ok, muy bien. Pero la cuerda va de A a B, así como vimos hace un momento el vector de posición. Y por eso aquí, vean, aparece R. ¿Sí? Este sería, podríamos llamarle que es R de A hacia B. Y aquí está el vector unitario. Entonces esto es lo que le da dirección ¿a quién? A esta fuerza. Porque esta fuerza se manifiesta a lo largo de todo el cable. Entonces quiere decir que esta es magnitud y la dirección lo da este vector unitario. Porque nada más necesitamos dirección y la fuerza es la que aplicamos. Bueno, entonces que dice que si la cuerda se sujeta a una fuerza de tensión F, que actúa en este caso en B, lo aplico aquí. Esta fuerza puede expresarse como un vector cartesiano, notando que la magnitud
es pues, escalar. Entonces, sí, la dirección de F está especificada por el vector unitario, que es el que decía que está aquí. Muy bien, entonces aquí está la fuerza y dirección. Se tienen que acompañar. ¿Por qué? Porque ya le estoy llamando, este es un vector fuerza. Y si recuerdan la definición, que un vector puede estar acompañado de una parte, digamos, escalar, el cuánto mide, o cuál es su valor, y un vector, en este caso es la magnitud F, y U es la dirección. Entonces, un acompañado o un escalar multiplicado por un vector me da un vector. Es lo que ya hemos trabajado muchas veces. Quizá no con una perspectiva de aplicativa, sino más que eso, geométrica. Bueno, de tal manera que F es cuánto vale o cuánto de fuerza le estamos aplicando aquí. Y la dirección es xb menos xa entre r. ¿Qué es eso? El vector unitario en la dirección y. ¿Sí? Entonces, la parte vectorial y la parte escalar en la componente y. En la componente j sería yb menos ya, que es lo que ya vimos arriba, entre su magnitud respecto de j. Y f magnitud otra vez multiplicado por este vector unitario, es este, ¿sí? Y de tal manera que esto entonces, este producto también me da la componente en K del vector F. Entonces esto ya lo tenemos, el vector fuerza en forma vectorial. Esta expresión es, ¿verdad? Y lo estamos sacando de algo que ya estamos buscando una aplicación. Así es como trabajan los elementos, digamos una cuerda, una viga, no sé, muchas cosas que vamos a aplicar en la ingeniería más adelante en las materias que van a ir. Pero el análisis aquí lo empezamos a hacer. Bien. En particular hay que notar que la fuerza no se desarrolla digamos, de ave, solamente el vector de posición lo hace. Esto se debe a que tanto en los ejes coordenados como R tienen unidades de longitud, ¿sí? Eso, digamos, es la parte geométrica. Por ejemplo, todo lo que es geometría se mide en metros. Mientras que F tiene unidades de fuerza, por ejemplo, Newton, ¿no? Muy bien. Pero ya combinados, digamos, la dirección me lo da el vector unitario y esa combinación es lo que le llamamos un vector de fuerza cartesianos. Bueno, entonces ya tenemos las expresiones, tenemos la herramienta deducida, ya lo hemos entendido, no nada más como una formulita que sale de ahí, ahora sí, de mágica, sino que le estamos dando un sustento para que así también, cuando estemos resolviendo un problema, lo relacionemos esto y le demos el tratamiento adecuado al problema que estemos resolviendo. Esto es lo que nos va a sustentar el poder ser muy acertados en la solución de los problemas. Perfecto. Tenemos ya la herramienta, ya la entendimos. Ahora, ¿para qué me sirve? El hombre indicado en la figura jala la cuerda con una fuerza de 175 newtons. Representar esta fuerza actuando sobre el punto A como un vector cartesiano y determinar su dirección. Bueno, así en la práctica se nos presenta. Voy a colocar un cable que dice que lo apliquemos en A y aquí la persona pues está tensando esa cuerda, lo está jalando y lo deja tensar. Bueno, aquí pues nos dan la información. Por ejemplo, vamos siguiendo este recorrido y vemos que en la dirección X estamos avanzando 3 unidades. Vemos que en la dirección Y estamos avanzando 2 unidades, pero en la parte negativa. Y en la vertical estamos subiendo 1,5. ¿Para qué va a servir? Para encontrar las coordenadas. En este caso de B. Revisamos entonces A. Aquí no tiene X, no tiene Y, pero sí tiene Z, el punto A.
Y por eso aquí hay 0, 0. ¿Y cuánto mide el Z? 7, 5. Entonces ya las coordenadas de A, así como nos indicó el procedimiento de análisis. Y lo que acabo de comentar, ¿cuánto tiene de valor en X? El B tiene 3. ¿Cuánto tiene en Y? Aquí vemos que menos 2. ¿Por qué? Porque está avanzando hacia la parte negativa. Y luego, como estamos, bueno, y de aquí para arriba hay 1, 5. Y ya tenemos las coordenadas de B. Formamos el vector tal como lo vimos. Y quedamos que eran las coordenadas de la flecha. En este caso dice que aplicado en A, quiere decir que el vector va de A hacia B. Entonces serían las coordenadas de la flecha menos las coordenadas del origen, tal como lo vimos hace un momento. De tal manera que la flecha es B, está en B, y el origen es A. De tal manera que flecha, entonces 3 menos 0 respecto a X, aquí está. 3 menos 0 respecto de Y, más menos 2 menos 0, aquí está, respecto de J. 1, 5 menos 7, 5. Aquí está. De tal manera que hacemos estas operaciones que están en los paréntesis y resulta que es 3i, 2j negativo, 6k negativo. Este es el vector de posición que viene de A hacia B. Aquí tenemos una representación. Aquí lo tenemos ya a la vista. Aquí está el vector. Aquí va B, aquí están sus coordenadas, las de A, y el sentido que están llevando. Aquí ya es una fuerza de 175, la magnitud que estamos tomando. El unitario, que es el que vamos a calcular en este momento. Entonces ahí ya tenemos, pues, en primer lugar, ya se formó el vector, ya quedó aquí. Siguiente, ¿qué necesitamos? La magnitud, es lo que veíamos para llegar al vector unitario. ¿Qué hicimos? Tomar las partes escalares. Lo que decía hace un momento, el YB menos XB menos XA es lo que le llamábamos hace un rato. Ahora ya le llamamos 3 menos 0. ¿Sí? Son los escalares que les comentaba que teníamos que trabajar. Muy bien. Y ya nos resultó pues la R. El vector R que sería este. Su magnitud, tomamos ya las partes escalares y aquí está. Si nos dijeran, ¿y cuánto de cable necesito? Aquí está ya. Necesito 7 metros para llegar del punto A donde está la persona, para que tenga esa dirección y con esa magnitud que dijeron que está aplicando la persona al cable. Tengo ya la magnitud y sabemos que un vector unitario es el vector mismo entre su magnitud, ¿verdad? De tal manera que aquí ya tenemos que su magnitud es 7 y su componente en esa dirección es 3. Entonces sería 3 séptimos, 3 entre 7 en dirección Y. Siguiente, menos 2 entre 7 respecto de K. Menos 6 entre 7, perdón, era J y aquí de K. Este es nuestro vector unitario que estábamos buscando. Este es el que está representado aquí. Bueno, como es unitario, pues sabemos que mide 1. Al hacer los cuadrados y raíz de esto, nos va a dar 1. Pero luego lo que más necesitamos ahorita es, ¿y qué dirección va a tener entonces el cable? Sale del vector unitario. Entonces, quedamos en que alfa va a ser el coseno inverso de la primer componente, que es 3 séptimos, cuyo valor en ángulo nos da 64.6. Beta, componentes en la dirección Y, en este caso menos 2 séptimos, tenía que ser mayor de 90 grados por ser negativo. 106. Vemos que pasa respecto del eje X, está para acá. Entonces, un ángulo, digamos, beta, de acá
para llegar hasta acá es más de 90 grados, 106.6. Luego para el vector gamma, la tercera componente, menos 6 séptimos, está. Debe ser mayor de 90 grados. ¿Por qué? Porque tiene un valor negativo y lo podemos ver que el cable está saliendo de una referencia que es A. Significa que si llegara hasta aquí, habría, digamos, 90 grados. Pero de esta línea es como si yo subiera esta componente aquí, la X. Más bien sería así, ya habría, eso me daría referencia de 90 grados. Pero aquí vemos que este ángulo ya es mayor que 90 grados, porque ya pasó. Aquí tal vez sería 90, pero siguió girando. Entonces alfa está medido, gamma está medido aquí, mayor de 90 grados. Entonces todo eso se percibe, aunque no lo podamos medir aquí con un transportador, pero lo podemos visualizar, que sabemos que está en el espacio. Entonces aquí ya vimos que gamma es mayor de 90 grados. Lo llevamos en este caso podemos subir el sistema coordenado hacia el punto A, es decir, lo que decía hace un momento. Este sistema que tengo aquí, X, Y, Z, en lugar de tenerlo aquí, lo subo aquí. Y allí ya puedo colocar los correspondientes ángulos directores de ese vector. Entonces aquí quedó alfa, vean. Aquí quedó beta, que pasó de 90 grados, y esta la gamma que estaba explicando hace un momento, que también pasó de 90 grados. Entonces ya quedó ilustrado el vector en forma vectorial cartesiana, cuya dirección es lo que nos decían, cuál es su dirección. Muy bien. Luego, ¿y cuánto vale ese vector? Como F tiene una magnitud de 175 newtons y su dirección está especificada por U, entonces, como vimos, un vector de fuerza es cuánto mide o cuánto vale ese de magnitud, y la dirección me lo está dando el vector unitario. Eso ya me lo convirtió en vector de fuerza. Ah, bien, entonces esto es lo que tengo que hacer, magnitud del vector magnitud de la fuerza que está aplicando sobre la cuerda y la dirección que me lo da el vector U. El vector unitario es este. 175 por 3 entre 7 me da 75. 175 por 2 entre 7 nos da menos 50. Y 175 por 6 entre 7, menos 150. Queda concluido con esto las preguntas, lo que nos dijeron, dirección y la magnitud de ese vector fuerza ya en la forma vectorial cartesiana. Así vamos a trabajar los elementos o los vectores, que los podemos sumar, restar y todas las operaciones que se nos vayan presentando. Bueno, conocemos la herramienta, ahora estamos en la etapa de aplicación. Siguiente ejercicio. La placa circular indicada en la figura está apoyada parcialmente por dos cables, AB y AC. Si la magnitud de cada cable, por ejemplo, el cable que va de A hacia B, 300 newtons, y que va de A hacia C, este otro, 500 newtons. Expresar cada fuerza como vector cartesiano actuando sobre el gancho A, es decir, que aquí estén actuando, salgan de aquí hacia los puntos de referencia B y C, y determinar la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Ahora estos dos se tienen que sumar. En el anterior, pues era un solo vector que nada más le dábamos la forma vectorial cartesiana y calculábamos su dirección. Bueno, solución de ello. Se obtienen las coordenadas de los puntos A y B estamos hablando primero de la cuerda AB, ¿sí? Esta primera, de acá para acá, indicado aquí. Entonces aquí tenemos un vector que va de A hacia B. Coordenadas.
Bueno, aquí ya están de acuerdo de dónde salen estos datos. Aquí pues ya se pusieron, bueno, ya lo tenemos a la vista. Si no lo tuviéramos, es lo que hubiéramos tenido que trabajar si no tuviéramos aquí estos datos. Pero salieron de aquí. ¿Cómo? Pues observamos que el radio de este disco es 1 metro. Por lo tanto, de acá para acá hay 1 metro en la dirección X. De acá para acá habrá 1 metro en la dirección Y, ¿sí? Pero de este punto de referencia. Pero lo que nos interesa es cómo se reparte de A hacia B. Bueno, entonces aquí las coordenadas de B se puede observar pues de que de acá X positivo. ¿Cuánto? 1. Aquí está. Para B nos vamos de partir del eje X hacia acá o paralelo al eje, en este caso el eje Y. ¿Cuál es su medida? El radio. -1. ¿Cuánto sube hacia Z? Nada. Entonces, 0. Ahí está la coordenada. Bueno, luego entonces ya tenemos las coordenadas de A. A está en 0 en X, 0 en Y, pero tiene una altura 2, Z. Y B son las que acabamos de observar en este momento. Volvemos otra vez, como va de A hacia B, van a ser las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Entonces 1 menos 0 para componente I, -1 menos 0, aquí está, componente J. 0 menos 2, aquí está. Haciendo las operaciones nos quedó I1I menos 1J menos 2K. Ese es el vector de posición R que va de A hacia B. ¿Qué necesitamos ahora? ¿Cuánto vale? Por Pitágoras, metemos las componentes escalares aquí, elevadas al cuadrado, y el cable mide 2.45 metros. Es como si también nos preguntaran, ¿y cuánto de cable necesito para llegar de A a B? Aquí está, 2.45 metros. Necesitamos su dirección. Su dirección, pues, es el vector RB entre su magnitud. Y tomamos componente 1 entre la magnitud 2.45, componente entre magnitud y componente magnitud del vector. Ahí está el vector que le llamamos UDB. Haciendo operaciones, pues nos va a dar estos escalares. Sabemos que esto, si queremos probar que efectivamente da 1, los elevamos al cuadrado y debe dar 1. Bien, eso sería entonces el vector unitario. Como necesitamos que sea fuerza, entonces la magnitud que estamos aplicando en ese cable por la dirección que me lo da UDB. Entonces nos dijeron que allí en el vector ABF de B hacia A hay 300 newtons aplicados de fuerza por el vector unitario que es esto. Y ya ejecutamos las operaciones de tal manera que 300 por punto 408 me da esto, 300 por esto me da esto, con los signos correspondientes, y 300 con esto me da esto. Y ahí está el vector. Un vector FD, ya tenemos el primer vector, que es este. De manera semejante para FC trabajamos. Ah, bien. ¿Cómo salieron estos puntos? Bueno, para X tenemos la unidad, ¿sí? Y aquí podemos agarrar el seno, por ejemplo, de 45 grados, ¿verdad? Digamos, esta es la hipotenusa y aquí hay un avance en la dirección, por ejemplo, Y. Bueno, en este caso es X. De ahí está saliendo este 1.70, porque hay la unidad más lo que avanzo aquí. Pero como este no está llegando hasta acá, sino es, aquí hay un ángulo. Entonces hay un avance nada más, una parte que es este. ¿Cuánto? 0.707. Y por eso hay 1.707. El valor que hay de aquí está, 1 por seno de 45. Me da 1.707. Nos vamos con la otra componente. Bien, también en
el otro valor, aquí nada más en Y estamos avanzando esta cantidad. ¿Qué va a ser? Coseno de 45, entonces es 0.707. ¿Y qué valor tiene en Z? 0, porque está en el plano XY. Ya tenemos las coordenadas de C. Entonces, con esto ya podemos... Y las de A, pues son las mismas que usamos anteriormente, que nada más tienen valor en Z. Entonces son 0, 0, 0, 2. Volvemos a hacer las operaciones y vamos de C hacia menos A. 1 menos 1.707 menos 0, que es lo que tenemos aquí. 0.707 menos 0, que es esta componente con esta, y es este valor que tenemos aquí. Y aquí 0 menos 2 en K, es esto que tenemos aquí. Hacemos las operaciones y ya que tenemos el vector R de A hacia C. Entonces ya está el vector, nos hace falta convertirlo en vector fuerza. Para ello entonces necesito la magnitud del vector, R de A hacia C. Entonces, ese vector, pues ya tenemos aquí con sus coordenadas y tenemos que tiene un valor de 2.72 metros. Es lo que tenemos de A hacia C. Bien, y luego su vector unitario, que es el vector entre su magnitud misma. La componente en I entre la magnitud del vector, la componente en J que tenemos aquí arriba, entre la magnitud del vector, y el última componente que es 2, negativo, entre la magnitud del mismo vector. Y ya me produjo entonces los valores que tenemos aquí, que es el U de C. F de C pues va a ser vectorialmente magnitud de F de C por la dirección que tiene el vector unitario de C. 500 que nos dijeron que es lo que está soportando esta cuerda. Y la dirección que me lo está dando el vector unitario. Estas multiplicaciones pues me dan 313 en I, 130 en J y menos 367 K. ¿Qué me está diciendo estos valores? Que esta fuerza se descompuso con respecto a X, ya que hay una componente en X cuya magnitud es 313.5 newtons. En la dirección Y sería 130 newtons y en la dirección J sería menos 367.5 K. Si sacamos la magnitud de estas tres componentes, ¿qué vamos a obtener otra vez? 500, porque de ahí está saliendo. Aquí lo que me está diciendo, ¿cómo se reparten los tres ejes coordinados? Tanto en C como en B. De tal manera que tenemos este vector que tiene componentes en I, en J, en K. Y tenemos este otro vector igual con componentes en X, Y y Z. Como estos vectores se tienen que sumar, vamos a suponer que este vector lo agarro como vector libre y lo trajera para acá. Aquí está su línea. Entonces, la suma de vector C más vector B me va a dar la resultante. Entonces ya tenemos los dos vectores. ¿Sí? Aquí todavía lo vamos a dejar un poquito a la vista. Aquí está el vector D y aquí está el vector C. Como la fuerza resultante es la suma, lo que acabo de expresar aquí gráficamente, es la suma de la fuerza FB más la fuerza FC, o FC más FB, según el orden pero da lo mismo. De tal manera que es lo que estamos haciendo. Como es suma, agarro la componente de FB, que es 122.4, aquí está, y le voy a sumar la componente en este caso, bueno, aquí están colocados los tres componentes, aquí está, aquí se pasó, aquí está FB, 122.4 menos 122.4 y menos 244. Se pusieron aquí sus componentes de B.
más, aquí está más, los valores de las componentes del vector C. Aquí están. Ahí los pasamos. ¿Qué vamos a hacer? Como se dijo al principio de que agrupamos I con I. 122,4 más 313,5 me da 435,9 en la dirección I. Nos vamos con J. Menos 122,4 más 130, pues nos quedó apenas el valor positivo, perdón, 300, era, aquí está 130 y 122. Predominó todavía el positivo y 7,6. Ahí está el valor en la dirección J de la resultante. Después, menos 244 menos 367, negativo 612. Esto ya es el valor de la fuerza resultante, sus componentes en forma vectorial cartesiana, dada en newtons. Es decir, que la fuerza resultante tiene una componente de 435 a lo largo del eje X, de 7,6 a lo largo de Y negativo 612,3 en la dirección de J. Entonces aquí más o menos lo tenemos ilustrado. En X avance hacia la parte positiva. En Y también, pero muy poquitito. Pero en Z sí avanza bastante hacia abajo. Entonces aquí está pasando, en lugar de poner una cuerda aquí y otra cuerda aquí, lo podemos reemplazar por una que vaya a tocar esta plataforma. Y si quisiéramos que en lugar de dos cuerdas poner una, tendría que ser una cuya magnitud sea 751, es decir, allá lo teníamos, aquí eran las componentes del vector. Aquí es cuánto es lo que vale este vector. Pues igual, como lo hemos hecho, los cuadrados de sus componentes escalares, y aquí raíz, y vale 751. Lo que estaba explicando en ese momentito entonces, que en lugar de poner una fuerza de 300 aquí y otra con 500, puedo poner una de 751, obviamente que hay que calcularle su dirección y un punto hacia donde debe llegar a la plataforma. Pero bueno, ese será el reemplazo. Es lo que me está diciendo ya físicamente estas operaciones. Ya tienen una aplicación. Luego nos dijeron, bueno, ¿y qué dirección tiene esa fuerza resultante? Entonces es el vector entre su magnitud. Tomamos las componentes escalares, las tres, la magnitud en cada caso, y ya tenemos su vector unitario. ¿De quién? Del vector fuerza. Calculamos sus ángulos directores con estas operaciones, como ya lo vimos, y resulta que respecto del eje X hay 54,6 grados. En beta, como está casi cerquita a cero, ya casi giró 90 grados. ¿Sí? Eso sería respecto de beta, es lo que respecto de Y. Y luego, en gamma, hay 144, vemos que aquí hay un valor negativo. Entonces, si lo revisamos en la gráfica, esos valores pues tienen lógica. Aquí está la fuerza resultante. Entonces, respecto de X, aquí hay un ángulo, aquí si subo este sistema coordenado aquí, entonces estaríamos hablando de que aquí estaría X más o menos, sería un ángulo no muy grande. El beta también sería muy pequeñito, muy paralelo, es decir, este vector estaría muy cerca del vector, del eje Y. Y luego respecto de Z, ya giró más de 90 grados. Por eso ahí vimos que gamma es mayor de 90 grados. Entonces aquí están los valores. Los dos son más pequeños, menores de 90, nada más en este caso sí. Gamma fue mayor de 90 grados.
Hasta allí vamos entonces con los vectores. Ahora nos tocó pues lo que es el vector de posición cartesiana. La sesión pasada hablábamos de vectores cartesianos y que estos se podían sumar, restar, multiplicar por un escalar y en fin, y podíamos identificarlo pues en el plano, espacio, en una dirección. Ahora lo estamos combinando la parte geométrica, que es el vector de posición cartesiano, con una fuerza, de tal manera que esto me está permitiendo resolver ya determinados problemas, como lo hicimos con estos dos ejemplos. Entonces, ya estamos avanzando, pues cada vez estamos hablando de los vectores, pero cada vez lo estamos configurando de manera más completa, de tal modo que ya estamos preparados para resolver determinados problemas aplicados, como los que acabamos de ver, como el de la persona que está tensando a la cuerda. Ya podemos decir cuánto, por dónde está pasando el vector, sus direcciones, sus componentes. Y el segundo ejercicio, donde ya aparecían dos vectores, que lo podíamos sustituir, como explicaba hace un momento, por uno solo. Digamos que si ese fuera el problema, pues ahí estaría resuelto. Y si no, pues estamos diciendo por dónde pasa cada uno de los vectores y tener plenamente identificado el problema, para combinarlo a lo mejor con otro caso, otro problema, y así ir estructurando problemas un poquito quizá más complejos. Pero que si no partimos de la parte esencial, de lo básico, pues más adelante se nos hará un poco confuso y no sabríamos qué estar haciendo. Lo que aquí se trata es de que aprendamos a entender en primer lugar qué me están preguntando. Dos, qué información me están proporcionando. Tres, ¿qué me están preguntando? ¿Qué debo resolver con esto? Al final, llego con un resultado y ser capaces de hacer un análisis. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y a qué estoy llegando? ¿Y qué puedo proponer? Ya en determinados problemas podemos decir, bueno, ¿cuál es tu conclusión de lo que acabas de resolver? Y no nada más me dio 10, me dio 20, me dio 50. Sí, pero ¿eso qué te dice? No es suficiente. Entonces la ingeniería es un poco más, exige más. No es llenar formatos, ¿sí? Eso es ya cuando tenemos una herramienta como es la computadora, que nos va a facilitar el trabajo, pero no nos va a resolver, no nos va a decir cómo vas a pensar. Ayuda, obviamente, nos ilustra para pensar un poco más profundo a veces, pero finalmente no nos va a resolver el problema. Nosotros lo vamos a plantear y lo vamos a resolver. Si llegamos a ese nivel, el éxito está seguro. Si estamos nada más como rellenando fórmulas y medio como que lo estoy planteando aparentemente, cuando ya lleguemos a los verdaderos problemas en la obra, no sé, en cualquier eh, ahora situación que tengamos que enfrentar, allí se ve verdaderamente qué tanto aprendí y qué tan capaz soy de resolverlo técnicamente, ¿verdad? Si ustedes leen los programas de estudio de cada uno de las materias, allí nos indican mucho compromiso en cuanto al aprendizaje. ¿Qué tan capaz debo estar para realmente demostrar que estoy lo suficientemente capacitado? Bueno, este sería, digamos, el comentario final. Por el día de hoy, pues creo que hemos avanzado un buen tanto, como está ya en forma electrónica, pues se avanza bastante. Pero bueno, tampoco nos vamos a llenar así de la noche a la mañana y después no saber qué estamos haciendo. Con esto concluyo, voy a dejar de compartir, me regreso a la
pantalla y para aquí nos estamos viendo. Bien, entonces en un rato más, ahorita vamos a también a terminar de la grabación, vamos a detener y